Escándalos, demandas y un arresto. Así se derrumbó el reino del Cake Boss. And registering a .09, just over the legal limit. Prosecutors say he told police, quote, "You can't arrest me, I'm the Cake Boss." Durante años, Buddy Valastro fue el rey indiscutible de la repostería televisiva. Sus pasteles eran arte. Su programa, una revolución en el entretenimiento culinario. Todos vengan a ver cómo quedó. Excelente. Espectacular. ¡Que vivan los 80! Me encantó. Por supuesto que Me sí. gustan las caseteras. Me gusta el sintetizador. Pero lo que parecía un cuento de hadas con fondant terminó empolvado por demandas, escándalos y una cancelación fulminante. Las denuncias por plagio de diseños no solo afectaron su credibilidad, sino que también expusieron el lado más oscuro de su fama. Cake Boss pasó de ser un fenómeno global a una advertencia para todo aquel que permita que el ego y la fama lo cieguen. Who told reporters as he walked out, "No comment right now, guys. I will comment soon. I promise." Now we have video of him coming out, and we're going to... Right now, you are looking at video of the Cake Boss coming out of the courthouse. Now, when he was arraigned... Entre gritos en la cocina, denuncias laborales, críticas por discriminación y una frase que lo ridiculizó tras ser arrestado, la historia de Buddy dejó de ser dulce y comenzó a empalagarse con polémicas. La magia del programa se evaporó, las vitrinas dejaron de brillar y el pastelero favorito de América vio cómo su legado se derrumbaba bocado tras bocado. And police in Manhattan arrested the star of Cake Boss for suspicion of driving while intoxicated. They pulled over Buddy Valastro. ¿Qué llevó al pastelero más famoso del mundo a perderlo todo? ¿Por qué ya nadie menciona a Cake Boss como antes? Ponte cómodo, porque esta historia no tiene azúcar que la salve. Buddy Valastro nació en una familia donde el azúcar era una tradición y el horno un legado. En las calles tranquilas de Hoboken, Nueva Jersey, la pequeña Carlos Bakery era mucho más que una panadería. Era el corazón de una familia italiana que vivía para endulzar la vida de los demás. Su padre, Bartolo Valastro Sr., había levantado aquel negocio con esfuerzo y una disciplina casi militar. Desde niño, Buddy observaba fascinado cómo el arte del pan y el pastel se transformaba en magia. En esa cocina, cada movimiento tenía un propósito y cada pastel contaba una historia. A los 11 años, mientras otros jugaban en los parques, él ya estaba decorando su primer pastel. Su talento era tan natural que los vecinos decían que el muchacho tenía azúcar en las venas. Pero la dulzura del destino pronto se tornó amarga. En 1994, su padre fue víctima de cáncer de pulmón, dejando a Buddy con una carga que parecía imposible de soportar. Tenía solo 17 años y de un día para otro, el aprendiz se convirtió en el jefe. Muchos pensaron que la panadería no sobreviviría sin el patriarca, pero Buddy demostró lo contrario. Con una determinación feroz, transformó la Carlos Bakery en un símbolo de renacimiento. Trabajaba jornadas de más de 15 horas, mezclando recetas clásicas con ideas tan extravagantes que parecían imposibles. Su estilo era apasionado, intenso y perfeccionista al extremo. No aceptaba errores, ni propios ni ajenos. En cada pastel buscaba la perfección absoluta, como si en cada capa de fondant se jugara su destino. Y poco a poco, su fama local comenzó a crecer. El vecindario lo admiraba por su talento, pero también lo temía por su carácter. Se decía que cuando algo salía mal en el horno, Buddy podía hacer temblar la cocina con un solo grito. Aún así, su energía era contagiosa. Sus empleados lo seguían con respeto, sabiendo que cada creación era una obra de arte. Pasteles que parecían esculturas, réplicas de monumentos, autos, castillos y hasta figuras humanas cobraban vida bajo sus manos. Fue entonces cuando un productor televisivo se topó con su historia. Un joven italoamericano que había heredado un sueño y lo estaba convirtiendo en imperio. Así nació Cake Boss en 2009. El programa ofrecía una mirada íntima al día a día de la panadería. Pero lo que cautivó a millones fue la personalidad arrolladora de Buddy. Con su acento fuerte, su sentido del humor y su pasión sin límites, se convirtió en una celebridad instantánea. Encontrar una manera de lograr que su panza no se caiga para luego esculpir sobre ella. Vamos a hacer círculos, después cortaremos la base y luego...
All right, we have some audio problems there with Day, but you can see that the Cake Boss was arraigned. We'll keep you updated on this story. I had a different driver, not him. Right now, you are looking at video of the Cake Boss coming out of the courthouse. En pocos meses, Cake Boss era un fenómeno global. La pastelería se llenó de turistas que esperaban horas para ver al jefe del pastel en acción. Las ventas se dispararon, las cámaras no se apagaban y los pasteles alcanzaban precios impensables. Buddy había convertido un negocio familiar en una máquina de fama y dinero. Pero mientras los reflectores lo cegaban y las vitrinas rebosaban de dulzura, algo comenzaba a oler distinto. La presión, el ego y las exigencias de la televisión cocinaban lentamente un ambiente cada vez más tenso. Y aunque nadie lo imaginaba aún, detrás del azúcar y el fondant ya se estaban preparando los problemas más amargos. El brillo de Cake Boss deslumbró al mundo entero. Pero en el interior de Carlos Bakery, las cosas no eran tan dulces como parecían en televisión. Mientras los espectadores soñaban con los pasteles gigantes y las bromas familiares, los trabajadores vivían jornadas tan largas que, en ocasiones, el amanecer los sorprendía aún amasando harina. La presión era brutal. Buddy Valastro exigía perfección absoluta y, según relatos de antiguos empleados, los errores se pagaban con gritos, miradas cortantes y un silencio tenso que podía durar días. El fenómeno televisivo había convertido a la pastelería en una fábrica de contenido más que de pasteles. Cada episodio debía superar al anterior. Un pastel más grande, más extravagante, más viral. Lo que antes era un oficio artesanal se transformó en una carrera contrarreloj para satisfacer las exigencias de la fama. Los hornos no descansaban y los empleados apenas tenían tiempo para comer. Algunos afirmaban que trabajaban más de 12 horas seguidas, sin el pago justo por su esfuerzo. ¿Te está gustando el video? Suscríbete ahora mismo para más contenido como este. En 2013, las luces de los reflectores comenzaron a revelar las sombras. Varios ex trabajadores denunciaron públicamente que Buddy pagaba por debajo del salario mínimo y que el ambiente laboral era hostil. Las acusaciones golpearon con fuerza la imagen del pastelero, que hasta entonces se mostraba como el jefe sonriente y familiar. Los titulares hablaban de explotación, cansancio extremo y desigualdad. Y el público que antes lo aplaudía comenzó a mirar con desconfianza. Las redes sociales estallaron. ¿Cómo podía el jefe del pastel tratar así a su equipo? Los medios estadounidenses recogieron testimonios donde se hablaba de jornadas extenuantes, estrés y pagos atrasados. Incluso, algunos empleados confesaron que preferían renunciar antes que soportar un día más bajo la presión de las cámaras. La noticia recorrió todos los programas de entretenimiento, convirtiendo lo que antes era una historia inspiradora en un escándalo empresarial. Buddy, por su parte, negó todas las acusaciones. Alegó que siempre había sido justo con sus empleados y que las denuncias eran exageraciones de personas descontentas. Pero los documentos oficiales decían otra cosa. En 2014, el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey intervino y el resultado fue claro. Buddy Valastro debía pagar los salarios pendientes y comprometerse a mejorar las condiciones laborales. La justicia había tocado las puertas de Carlos Bakery y el pastelero más famoso del mundo tuvo que tragarse su propia receta de humildad. El golpe fue devastador. Aunque el programa continuó, la reputación de Cake Boss nunca volvió a ser la misma. Los fans empezaron a notar algo distinto en las nuevas temporadas. Menos entusiasmo, menos brillo, más tensión. Era como si la magia se hubiese quemado junto con las primeras capas de su imagen pública. Aún así, Buddy trató de mantener la sonrisa frente a las cámaras como si nada hubiera pasado. Pero detrás de esa fachada de azúcar y color, el negocio ya mostraba grietas profundas. Y cuando parecía haber aprendido la lección, otro escándalo, más mediático, más personal, estaba a punto de derrumbar lo poco que quedaba de su reputación. En 2012, Cake Boss atravesó uno de los momentos más incómodos y criticados de su historia.
El programa, que hasta entonces se había mostrado como una comedia familiar centrada en la creatividad y el trabajo en equipo, estrenó un episodio que desató una tormenta mediática. En él participaba Carmen Carrera, una reconocida activista y personalidad transgénero, quien fue utilizada en una broma dentro del show. La broma ocurrió cuando el equipo de Cake Boss invitó a Carmen Carrera, una reconocida mujer trans, a participar en un episodio donde supuestamente se haría una dinámica amistosa. Buddy Valastro organizó la escena para que uno de sus amigos coqueteara con ella sin saber que era una mujer trans. Todo parecía parte de un segmento divertido hasta que llegó el momento del revelado, cuando Buddy exclamó en voz alta, ¡punto! ¡That's a man, baby! En español, eso es un hombre, cariño. La situación se volvió incómoda. Esa frase, transmitida en televisión nacional, fue lo que Carmen consideró degradante, ofensivo y transfóbico. Down to Chinatown. What can I tell him? That's a man, baby. Ella declaró después que los productores le habían prometido que su identidad no sería objeto de burla ni motivo de chistes, y que su participación serviría para promover respeto e inclusión. Sin embargo, el resultado fue completamente distinto. Lo más desafortunado fue la reacción del amigo de Buddy, quien mostró un evidente gesto de rechazo al descubrir que había estado coqueteando con una mujer trans. La escena fue duramente criticada por el público y por la comunidad LGBTQ, que la calificó de humillante e insensible. El episodio fue retirado del aire poco después, y Valastro tuvo que disculparse públicamente por lo sucedido. La controversia dejó una cicatriz en su carrera y marcó un antes y un después en la reputación de Cake Boss. Desde entonces, la dulzura del show nunca volvió a sentirse igual. Pero esto no quedó ahí. Las polémicas detrás del programa se hicieron evidentes 2 años después. El 2014 marcó un antes y un después en la vida de Buddy Valastro. Lo que parecía el reinado indiscutible del pastelero más famoso del planeta se vino abajo de la noche a la mañana. La imagen del hombre sonriente, siempre con una manga pastelera en la mano y una frase motivadora en los labios, se quebró como un pastel mal cocido. Los titulares estallaron. Cake Boss arrestado por conducir ebrio en Manhattan. Aquel día, la prensa no hablaba de sus pasteles, sino de su caída. Las cámaras lo mostraban esposado, con el rostro desencajado y una declaración que muchos nunca olvidaron. No pueden arrestarme. Soy el Cake Boss. And registering a .09 just over the legal limit. Prosecutors say he told police, quote, "You can't arrest me, I'm the Cake Boss." La frase, lejos de suavizar el golpe, se volvió viral y ridícula. En cuestión de horas, su reputación se derrumbó como una torre de azúcar bajo la lluvia. El público, que lo había idolatrado durante años, comenzó a cuestionar si todo lo que se mostraba en televisión era real. Mientras su imagen se desmoronaba, las críticas seguían creciendo. En 2015, un ex empleado, que decidió mantener su identidad en secreto, denunció a Valastro por comentarios discriminatorios hacia su orientación sexual. El caso tomó fuerza en los medios y reforzó la percepción de que el pastelero favorito de América escondía un carácter mucho menos amable de lo que mostraba en cámara. Las risas del programa ya no sonaban sinceras. La tensión entre el equipo y su figura se hacía evidente, pero la puntilla final llegó en 2018. Una reconocida pastelera lo acusó de haber plagiado uno de sus diseños. La evidencia visual era devastadora. Ambos pasteles eran casi idénticos, desde el patrón de colores hasta los detalles decorativos. Y sí, sabemos que a ti te suena ridículo, ser demandado por plagiar diseños de pasteles es algo imposible de pensar. Pero en Estados Unidos, las leyes de derechos de autor son serias para todos y no perdonan. El caso fue peor aún. Sucede que Buddy había utilizado la foto del pastel original para promocionar su versión en redes sociales. La comunidad pastelera, que antes lo veneraba, se volvió en su contra. Las críticas llovieron sin descanso. Falta de ética,
robo de creatividad, vergüenza profesional. Finalmente, para el año del 2017, el programa que amaban todos los amantes de los postres fue cancelado. TLC decidió cerrar el ciclo. El programa fue cancelado oficialmente. Buddy intentó reinventarse con otros proyectos, pero el peso de las polémicas lo seguía a donde fuera. Aunque Cake Boss llegó a su final en 2017, su influencia seguía viva en cada cocina, en cada taller y en cada video tutorial que enseñaba a decorar pasteles con precisión quirúrgica. Lo que Buddy Valastro había construido durante más de una década no desapareció con su cancelación. Al contrario, dejó una huella imborrable en la historia de la repostería moderna. Happy golden birthday, Raising Cane's. Here's to another. Antes de su programa, el fondant era un ingrediente reservado para los profesionales de lujo. Después de Cake Boss, cualquier ama de casa o estudiante de cocina soñaba con dominarlo. Los supermercados comenzaron a venderlo como si fuera harina, y los talleres de decoración se multiplicaron por todo el mundo. Su impacto fue tan grande que incluso las redes sociales se llenaron de aspirantes a pasteleros que querían ser el nuevo Buddy. Miles de jóvenes comenzaron a publicar sus creaciones inspiradas en los colosales pasteles del programa. Lo que antes parecía una habilidad de pocos, ahora era una pasión compartida por millones. En ese sentido, Valastro no solo cambió la televisión, cambió la cultura gastronómica. Con el paso de los años, la figura de Valastro adoptó un tono más nostálgico. Publicó libros, abrió nuevas sucursales de su pastelería y participó en programas menores, intentando mantener vivo su nombre sin el brillo de antes. Cada aparición pública era un recordatorio de lo que alguna vez fue, el hombre que convirtió el azúcar en espectáculo, el pastel en arte y la cocina en una historia familiar que conmovió a millones. El sabor del éxito se desvaneció, sí, pero el legado de Buddy Valastro, entre azúcar y escándalos, permaneció tan dulce como eterno. Ahora queda una pregunta sin responder. ¿Qué hace actualmente el Cake Boss? Para responder esta pregunta, te invitamos a suscribirte para ver el próximo video que tenemos preparado para ti. A veces, los imperios más dulces esconden los sabores más amargos. Cake Boss nos recordó que detrás del brillo y la fama siempre hay una historia humana, frágil y llena de errores. Pero cada caída deja una lección. Y cada final abre paso a una nueva historia que contar. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Todo mal con kilos mortales, donde descubrirás los secretos y polémicas detrás del programa más extremo de la televisión.